Buenos días, chicas, ¿cómo están? Buen día, Licen. Esperemos, por favor, unos 2 minutos más. Gracias. Licen, vamos a usar Excel. Sí, por favor, abran un libro de Excel y habiliten Crystal Ball si lo tienen instalado. Ya, Licen. Yo voy a usar la computadora ahora. Buen día, Lisa. Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. ¿Ya? Estamos grabando la clase. Recordemos un poco lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto básicamente los métodos de fijación de precio. Hemos aprendido a fijar precio en función al costo. También hemos aprendido a fijar precio en función al costo, al margen de contribución. Hemos aprendido a fijar precio en función al cliente, es decir, lo que el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Y eso lo traemos de una investigación de mercado, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien, chicos? Positivo, Lisa. Bien. También hemos aprendido a considerar la competencia como una variable importante a la hora de fijar nuestros precios. Y también hemos visto la teoría de fijación de precios, enfocando en la maximización de la utilidad usando derivadas. Entonces les pregunto lo siguiente. Para fijar precio de una empresa, ¿debo considerar solo una de estas metodologías o todas en conjunto? ¿Qué dicen ustedes? Todas. Podríamos sacar conclusiones de cada
forma de fijar el precio, ¿no? Pero yo también tenía una duda si es un producto nuevo y mi competencia no sabe de mi producto. ¿Cómo podría determinarlo? Además de precio al cliente y todo eso. Si es un producto nuevo, a ver, vamos por Claro, partes. O sea, un producto, vamos por parte, ¿no? O es un océano rojo o es un océano azul, ¿no? Cuando hablamos de océanos rojos, estamos hablando de que nuestro producto, si bien no tendrá competencia directa, pues debe tener una competencia indirecta, ¿no? Si tiene competencia indirecta, igual es un océano rojo. ¿Me dejo entender, no? Si su producto es nuevo, pero tiene una competencia no directa, pero sí indirecta, entonces podría considerar como precio de la competencia indirecta. ¿Me dejo entender? en ese sentido. Correcto, correcto. Ahora, sería un Mm, océano, ahora, cuando es un océano azul, ¿no? Y estoy fijando precio, un océano azul quiere decir que usted está lanzando un producto terriblemente innovador que no existe en el mercado, algo similar, ¿no? Entonces, como no existe algo similar en el mercado, entonces, de igual manera, yo tengo que establecer una banda de precios, ¿no? De algunos sustitutos lejanos, pero igual tengo que tomar como referencia los sustitutos lejanos y siempre la predisposición a pagar del consumidor y obviamente conservando la expectativa de rentabilidad del dueño, ¿no? mm, Entonces siempre sí, cuando hablamos de la competencia siempre se habla de la banda de precios, es decir, se busca el competidor que cobre más y el competidor que cobre menos y esa sería nuestra banda de precios donde podríamos establecer nosotros nuestro precio, ¿no? Ya sea cerca del límite inferior o cerca del límite superior o un intermedio, ¿no? ¿Respondí su pregunta? ¿Quedó claro, chicos? gracias. Bien. Ahora, ok. Continuando. Otro criterio importante para fijar precios, ¿no? Repito, estamos partiendo de la teoría general y usted tiene que aplicar a su caso particular. Otra variable importante es la determinación de las elasticidades. Las elasticidades son una variable bien importante a la hora de fijar precios. Por ejemplo, le voy a compartir el Excel. Un Excel tengo abierto. A ver. Ok, ¿está todo viendo el Excel? Cuando hablamos nosotros de elasticidad, tenemos que entender el concepto de elasticidad. ¿Alguien recuerda el concepto de elasticidad? Sí, Por favor, ¿nos ayuda? El, Eso con- de el, ambiente. con- el concepto de elasticidad. Sí, cualquiera, por favor. creo que es hasta cuánto puede variar el precio, sea de la oferta o la demanda. Bien, entonces, en este caso, ¿cuál nos interesaría? ¿La elasticidad precio de la demanda o la elasticidad precio de la oferta a la hora de fijar precio? Mm, la oferta de nuestro producto, ¿no? Supongo. Entonces, las empresas producen para vender, ¿no es cierto? Entonces no se olviden que el componente determinante a la hora de fijar el precio es la demanda, ¿no? No tanto la oferta. Porque la oferta es una decisión interna que usted tiene, ¿no? Pero tiene que preguntarse cómo va a reaccionar la demanda ante modificaciones que usted pueda hacer como empresa en el precio. Entonces la electricidad me ayuda a eso. Ver en cómo va a reaccionar el mercado si nosotros hacemos una modificación en el precio. Vamos a ver cuán sensible es el mercado, en otras palabras, ante modificaciones en el precio.
antes de modificar la variable de precio, ya sea aumentar o reducir, debo preguntarme cuán sensible es el mercado ante variaciones en el precio. Entonces la electricidad tiene una definición que ahora se la voy a mostrar, me voy a insertar y le voy a colocar la fórmula de electricidad. Voy a insertar. ¿Están viendo todo lo que estoy haciendo, chicos? Sí. Entonces vamos a hablar de la electricidad de la demanda. La electricidad de la demanda, que se define como, bueno, se define como una fracción, ¿no? Es una fracción que me muestra la variación porcentual, ahorita esto lo voy a poner hasta el ladito, que me muestra la variación porcentual y esa variación siempre nosotros lo representamos con delta. Hola. ¿Me escuchan, chicos? Dejo de compartir. Sí, sí, me salí por un momento. Ahora vuelvo a compartir. ¿Ya? Ya les. Ok. Falta un cafecito, ¿no, Lice? Sí, no, lo que pasa es que el internet, pues tengo problemas con internet. A ver, pero si me vuelvo a salir, me conecto con mi teléfono, ¿ya? Ok. ¿Ahora sí están viendo, chicos? ¿Sí? Está cargando. Ya está, Lice. Perfecto. Continúa. De variación porcentual, le decía variación porcentual en el precio. Entonces, esta fórmula es muy importante a la hora de fijar precio. Ahorita vamos a ver qué significa, cómo la podemos interpretar. Le voy a hacer más grandecita y la vamos a colocar acá al principio. ¿Listo? Entonces, ¿qué me mide? Me mide cuán sensible es la demanda ante modificaciones en el precio. Y vamos a hacer ejemplos. A ver. Ejemplo 1. Dentro del ejemplo 1 les voy a dar los siguientes datos. ¿Ya? Vamos a partir siempre de una situación inicial. Detalle, valor, unidad. Les voy a dar la electricidad. Se elaboró la electricidad de la demanda y nos dicen que la electricidad de la demanda, en este caso particular, es 0,5. Se mide en veces. Y estamos partiendo de una situación inicial, de un precio inicial, o sea, un precio base, un precio sub cero, un precio inicial, ¿no? Estamos partiendo de un precio inicial. Y la empresa tiene una cantidad inicial en ventas, una cantidad sub cero, cantidad inicial. Y eso lo escribo como subíndice. Entonces, estamos partiendo de una situación inicial. Y le estoy dando como referencia el precio de este producto va a ser 10 bolivianos por unidad. Y la demanda la vamos a establecer en 1000 unidades mes. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, listo. Ahora, ambas variables se pueden determinar. Obviamente, esto es una situación actual. La electricidad se puede determinar, se puede estimar. O sea, yo puedo hacer una investigación de mercado para estimar la electricidad de una empresa. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, es una variable que se puede determinar, chicos. La electricidad es una variable que se puede determinar. En mercados más desarrollados en Estados Unidos hay electricidades para cada sector, digamos, ¿no? Ya existen estudios, gente que se ha puesto a hacer investigaciones de mercado para establecer la sensibilidad que tiene el consumidor respecto al precio. En este caso tenemos una electricidad de menos 0,5. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora,
lo siguiente. Vamos a asumir que esta empresa desea reducir el precio con la intención de incrementar los ingresos. Por ahí alguien recuerda algo de la teoría. Fíjense que lo más fácil es bajar precio, ¿no? Si estamos mal, ¿qué hacen las empresas? De incrementar. Si estamos en una situación como la actual, ¿qué es lo normal que ocurre con los precios? ¿Que bajen o aumenten? Estoy hablando de una situación post. Ya terminó la clase. Ah, no, ya comenzó. Ok, perdón, ahora estoy conectado con mi mega, ¿no? Entonces, al parecer, el internet del Wi-Fi está un poco lento. No sé si será en todos los casos, pero con mi teléfono estamos muy bien. Funciona a la perfección. ¿Listo? Ya no vamos a tener este tipo de interrupciones en el transcurso de la clase. ¿Ya? Ya lo sé. Bien. Entonces, como le mencionaba, cuando las empresas tienen problemas, lo más fácil es reducir el precio. En este caso la intención es aumentar los ingresos. Cuando la electricidad siempre es negativa, ¿no? ¿Por qué es negativa? ¿Por qué la electricidad, la demanda es negativa? Esto se debe a la pendiente de la demanda, ¿no? La pendiente de la demanda es negativa, ¿no? Como la pendiente de la demanda es negativa, la electricidad, precio de la demanda es negativa. Pero nosotros, para efecto de interpretación, siempre la electricidad la expresamos en valores absolutos. Es decir, la electricidad la demanda nosotros, para efecto de interpretación o para efecto de clasificación, la expresamos en absoluto. Es decir, sacamos el valor absoluto, el absoluto de la electricidad, y decimos que cuando este número es mayor a 1, decimos que la demanda es inelástica. ¿Recuerdan el concepto? Sí, sí. En este caso, estamos hablando de que es menor a 1, no es mayor, menor a 1. Cuando es menor a 1, es inelástica, y cuando es mayor a 1, es elástica, ¿no? ¿Correcto? Sí. Cuando la demanda es inelástica, quiere decir que el consumidor no es muy sensible ante cambios en el precio. Para que una demanda sea inelástica, tenemos que basarnos en ciertas variables. Por ejemplo, la pregunta sería, profesor, ¿y qué variables determinan la elasticidad de un determinado producto? La respuesta fundamental, hay 3 variables fundamentales. La primera es el número de sustitutos. Si un bien o servicio tiene muchos sustitutos, la elasticidad de la demanda tiende a ser elástica. ¿Por qué? Porque al consumidor le importa mucho el precio. Es decir, por ejemplo, en el mercado de la carne, por ejemplo, la elasticidad de carne de res, por ejemplo, ¿no? Si sube el precio de la carne de res, ¿qué hacen las personas? ¿Siguen consumiendo carne de res o sustituyen el consumo de ese bien por otro? ¿Qué dicen ustedes? Por el pollo tal vez, ¿no? Correcto. Entonces, cuando tiene el bien muchos sustitutos, el consumidor le importa pues el precio, y como le importa el precio, ¿qué es lo que hace él? Lo sustituye por otros bienes que le cubran esa necesidad. ¿Estamos, chicos? Ahora, otra variable importante. Ahora, si el bien no tiene muchos sustitutos, aún usted le suba el precio, el consumidor dejará de consumir un poquito menos, pero seguirá consumiendo, porque no tiene muchos sustitutos.
Entonces, a mayor número de sustitutos, tanto directos como indirectos, la elasticidad de la demanda va a ser elástica. Si no existen muchos sustitutos, la demanda va a ser inelástica. ¿Estamos hasta ahí, señores? Un Sí. ejemplo de inelástica, Lice. Por ejemplo, la pregunta es pertinente. A ver, le pongo un ejemplo clásico, ¿no? La sal. La sal. A ver, le pregunto a ustedes si triplica el precio de la sal, ¿no? ¿Acaso ustedes, imagínense una sopita sin sal, un churrasco sin sal, ¿no? ¿Sí? También ahí están los bienes extremos, por ejemplo, los insumos, los medicamentos, ¿no? ¿Sí? Si suben el precio de ciertos medicamentos que son esenciales, ¿no? Para la salud, y usted lo tiene que consumir, igual lo va a seguir consumiendo. O sea, la demanda es inelástica, ¿no? Para ciertos medicamentos, como por ejemplo la insulina, ¿no? Para los diabéticos. En consecuencia, y es por eso también que como la demanda es inelástica, es por eso que los gobiernos regulan pues los precios de sus medicamentos, ¿no? Porque no tienen sustituto, pues, ¿no? ¿Me debo entender? Parece, dice también sobre, creo que era el alcohol en gel y papel higiénico y todo. Había subido de precio, igual compraban, creo. Claro que sí, son bienes de necesidad básica, pues, ¿no? ¿Correcto? Ah, inelástica también, entonces, ¿no? También una demanda inelástica, correcto, ¿no? Es una demanda inelástica. El papel higiénico tiene pocos sustitutos, ¿no? Pero tiene, pero pocos, ¿no? Ok. Ahora, se quedó claro el primer concepto, ¿no? A mayor grado de sustitutos, la demanda es más elástica. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bien. sí, dicen. Ahora, otra variable importante es otra variable importante es, es el tiempo, es el tiempo. Existen bienes que en el corto plazo pueden ser inelásticos, ¿no? Pero en el largo plazo pueden ser elásticos. Por ejemplo, en el tema de los celulares, cuando se inició la telefonía, quizás ustedes no recuerdan, ¿no? Pero existían unos teléfonos así que parecían ladrillos, ¿no? Tener teléfono era un lujo. Quizás le han comentado, no creo que ustedes lo hubieran visto, pero me imagino que le han comentado, ¿no? Los Motorolas. Correcto, ¿no? ¿Sí? ¿Usted lo llegó a ver? ¿Se lo mostraron alguna vez? Sí, tenía una que era así, sin cable, ¿no? Pero grande era, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en esa época aumentaba el precio y las personas seguían consumiendo esos celulares, obviamente en menor proporción. La demanda era inelástica, puesto que no existían sustitutos. Pero ¿qué sucede? En la medida que el tiempo avanza, ¿no ve? Aparecen nuevas empresas, nuevas marcas, ¿no? Aparece más competencia, aparecen más sustitutos. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que en el corto plazo, generalmente, la demanda de algunos productos novedosos es inelástica, pero en el transcurso del tiempo se vuelve elástica. ¿Me dejo entender? Sí, su precio era para cargar créditos 100 bolivianos, creo, y era los pocos podían tener el crédito y llamar y bueno, al inicio. Correcto. Pero ya después, ¿qué Luego, pasa? La competencia generalmente hace que los precios en el mercado bajen, ¿no? Por eso se dice que la competencia genera eficiencia para el consumidor. ¿Estamos, chicos, hasta ahí con la explicación? ujú. Variable número 1, cantidad de sustitutos. Variable número 2, el tiempo. Y la variable número 3, y no menos importante, es la proporción del ingreso que el consumidor destina al consumo del bien.
Si el consumidor destina gran parte de su ingreso al consumo del bien, la demanda por ese bien tiende a ser elástica. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el tema que está de moda ahora, por ejemplo, es el tema de los alquileres, ¿no? La demanda por alquileres es altamente elástica. ¿Por qué? Porque las personas destinan gran parte de su ingreso al consumo de ese servicio. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué sucede cuando le incrementan, por ejemplo, un 20% a los alquileres? ¿Qué hacen las personas? ¿Qué creen ustedes que hacen las personas? ¿O qué harían ustedes? La demanda baja en gran proporción, ¿no, chicos? ¿Qué es lo que hacen las personas cuando sube el precio del alquiler? Generalmente se agrupan, ¿no ve? ¿Sí? Si antes usted alquilaba solito, ¿no ve? ¿Qué va a buscar ahora? Una amiga, un amigo para compartir el alquiler, ¿no es cierto? Busca 2 y si sube el precio, buscará 3. Entonces, Listen, ¿puede repetir la tercera variable? No escuché bien. claro, nuevamente, repito, la tercera variable es la proporción del ingreso que el consumidor destina al consumo del bien. Es decir, mientras de su ingreso mensual el consumidor destina una gran parte al consumo de ese bien, la demanda por ese bien tiende a ser más elástica. Y citábamos el ejemplo de los alquileres. El consumidor generalmente destina gran parte de su ingreso, un 20%, un 25% a los alquileres. Entonces, como destina gran parte de sus ingresos a los alquileres, en la medida de que si el alquiler sube, si los alquileres suben, los consumidores ya no demandarán la misma cantidad de ese servicio. ¿Y qué es lo que hacen? Se agrupan, se juntan 2 o 3 personas para alquilar la misma pieza, ¿no? O sea, en otras palabras, si se gasta mucho del ingreso en el consumo del bien, la demanda por ese bien es elástica. Entonces, una variación en el precio afecta en gran proporción a la demanda del bien en cuestión. ¿Se entiende, chicos? Sí, listen. Perfecto. Entonces, explicadas las 3 variables más importantes, continuamos con nuestro ejemplo. En este ejemplo particular, desea reducir el precio con la intención. Vamos a aumentar el porcentaje de reducir el precio y voy a colocar en 10%, ¿ya? Esta empresa planea reducir el precio en 10% con la intención de incrementar los ingresos, pero se enfrenta a una demanda elástica o inelástica. Elástica. Elástica. A ver, vean, elástica o inelástica. No se olviden que elástica es cuando es mayor a 1, ¿no? Inelástica. Es, a ver, para clasificar entre si es elástica o es inelástica, primero usted lo que tiene que hacer es expresar el valor en términos absolutos, y si es menor a 1, es inelástica. Si es mayor a 1, es elástica. En este caso, ¿sería elástica o inelástica? Inelástica. Sería inelástica Inelástica. porque es menor a 1, ¿no? Y si es inelástica, quiere decir que al consumidor no le importa mucho el precio. Como no le importa mucho el precio, pero acá el dueño no conoce el término de electricidad, ¿no? Y él piensa que bajando los ingresos le va a ir bien, bajando el precio le va a ir bien. A ver, nosotros respondamos a este señor. A ver, primero, él planea reducir el precio en 10%, entonces tenemos una situación base, que es esta, ¿listo? Una situación base, y lo que vamos a plantear es una situación futura, ¿no? ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a planear el precio futuro, que le vamos a llamar nosotros P1, ¿listo? P1, le vamos a llamar Q1, ¿sí? Sería precio sub 1,
le voy a colocar como un subíndice, ¿ya? Y una cantidad sub 1 también lo voy a colocar como un subíndice, ¿ya? Ok, entonces, sabemos que el precio, esta empresa, esta persona o empresa lo va a incrementar en 10%, es decir, sabemos que el precio lo va a, reducir por 1 menos el 10%, ¿correcto? ¿Estamos hasta ahí? Llegaría el precio a 9, ¿no? Y la pregunta que debemos hacernos, a partir de la electricidad, ¿cómo reaccionaría el mercado? ¿Cómo reaccionaría el mercado? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a escribir la electricidad acá al ladito, ¿no? Le voy a escribir electricidad de la demanda, igual, voy a combinar las celdas, voy a centrar, y la electricidad en este caso es menos 0,5, ¿no? Se sobreentiende que debajo está la unidad. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Lisa. Sí, listo. Entonces, si esto lo interpretamos, podríamos decir de que si el precio aumenta 1%, ¿no? La cantidad demandada, ¿en cuánto va a decrecer? En 0,5%. Pero en este caso, me dice que el precio se va a reducir en 10%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros simplemente es amplificar la fórmula. Cuando me refiero a amplificar, me refiero a lo siguiente. Amplificar quiere decir multiplicar el numerador, ¿no? Por 10 en este caso, y el denominador lo multiplicamos por 10. Pregunto, si hacemos la división, ¿llegaríamos a lo mismo? ¿Llegaríamos a lo mismo, señores? Si dividimos, sí, correcto, estamos amplificando. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si el precio, este signo menos puede estar tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Si el precio se reduce en 10%, ¿en cuánto aumentaría la cantidad demandada? Pregunto nuevamente. En este caso, el precio se va a reducir en 10%. Mi pregunta es, ¿en cuánto? Si el precio se reduce, ¿qué pasa con la cantidad demandada? ¿Aumenta o disminuye, chicos? Aumenta. Aumenta, ¿no? De acuerdo a la electricidad, ¿en cuánto aumentaría? ¿En 5? Correcto, aumentaría en 5%, ¿no? No se olviden que este número se puede interpretar si el precio incrementa o reduce, ¿no? ¿Correcto? O sea, la interpretación puede ser tanto para aumento como para disminución. En este caso lo estamos interpretando para reducción. Si disminuye el precio en 10%, la demanda aumenta en 5%. Es decir, mi demanda sería, la cantidad que voy a vender sería igual a la base, ¿no? Por 1 más el 5%. ¿Estamos hasta ahí, señores? Entonces, con base a estos numeritos, podríamos sacar algunas conclusiones. Veamos sus ingresos. ¿Qué pasó con sus ingresos? Tenemos un ingreso total de una situación base y tenemos un ingreso total de una situación futura. En la situación base, su ingreso base, ¿cómo determinaría el ingreso de la situación base, señores? Precio por la cantidad demandada. Correcto, simplemente sería, y la unidad sería bolivianos mes, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, el ingreso de la situación base es simplemente multiplicar el precio por la cantidad, ¿no? Correcto, esa es la situación base. Y la situación propuesta es el precio sub 1 por la cantidad sub 1, corrijo aquí, es sub 1,
¿Listo? Entonces, ¿fue acertada la decisión de bajar precios? Según este análisis. Sí, ¿Sus ingresos aumentaron como él pensaba? sí, un 5%. A ver, observen los resultados, analicen. No, creo que más bien disminuyeron. A ver, observen todo, ¿están todos de acuerdo en eso? Sí, porque el valor es menor a la ganancia. Correcto, ¿no? Entonces, la lección del concepto de electricidad con este pequeño ejemplo que estamos elaborando es que si la demanda es inelástica, si la demanda es inelástica, quiere decir que hay pocos sustitutos, ¿no? Y usted quiere bajar su precio, no es negocio bajar precio cuando el consumidor es insensible al precio. Si usted baja el precio, como lo ha hecho esta empresa, lo bajó de 10 a 9 con la intención de tener más ingresos, la respuesta va a ser negativa porque el consumidor no le interesa mucho la variable de precio. Más bien al contrario, usted debería subir precio. Si la demanda es insensible, ¿qué hacen las empresas? Aumentan sus precios porque saben que el consumidor le va a seguir comprando. Se va a cortar, chicos, nuestra sesión. Ahorita les paso otro enlace para no quedar a media con esta clase, ¿ya? Por favor. Ya lo hice. Dijo que iba a explicar con el método japonés, creo, no sé. Sí, sí, Para tener... vamos a verlo eso en nuestra segunda sesión. ¿Listo? Ah, ya lo hice. Listo. Entonces, se corta, igual sigo explicando, ¿no? Entonces, Lisa, ¿me puede enviar ese Excel, por favor? claro, este Excel lo voy a subir a la plataforma, el Excel más el video de la clase como siempre se hace, ¿ya? Bien, Gracias, Lisa. cuando